En otras ocasiones ya hemos hablado de este sujeto. Hemos explicado cómo llegó a la televisión mexicana, bajo qué circunstancia y cómo es que se hizo de un lugar en la otrora empresa que se ufana de ser el líder mundial en deportes, al menos en México. Álvaro Morales, quien ha obtenido una fama interesante en el mundillo del fútbol. Pero hay de famas a famas. Una cosa es que hablen de ti para bien o mal. Eso es normal. A todos los personajes públicos les pasa. Hay otro donde se habla mucho para bien. Y también es normal, gracias al arraigo de esa persona. Sin embargo, lo que es totalmente anormal es cuando solo hablan mal de ti o en su mayoría hay un desprecio generalizado. Algo así como el madreado Alfredo Adame y ese tipo de personajes nefastos que muy pronto, como siempre pasa, el karma les llega. No obstante, el tema de Álvaro Morales ya escala a dimensiones mucho más detestables dentro del gremio futbolístico. Pues el personaje que le construyeron hace años ya se ha salido del tema, ya está fuera de sí, y no se ve por dónde las autoridades del canal le pongan un fin. Porque es cierto, y esto lo sabemos de muy buena fuente, que luego del despido de García Toraño hace algunos meses, este cesado solo lo ratificó. Morales es un personaje poderoso dentro de la cadena y quien tiene la venia de los de arriba, pues no solo goza de un gran porcentaje de desprecio de muchas aficiones. Ojo con esto, también la afición del América lo odia, no toda pero sí mucha, y más adelante veremos por qué. Morales tiene el repudio de casi toda una comunidad que se dedica a transmitir, seguir, consumir o jugar fútbol profesional. Pero lejos de este sujeto como persona, que es quien interpreta este nefasto y abominable tipo de ficción, están los ejecutivos que han hecho un circo mediático con este sujeto. Y sobre todo, que han ganado primero la atención de millones de espectadores y segunda, le han dado al canal muy buenos ingresos por rating y lo peor es que muchos de los aficionados que se quejan del actuar de Álvaro son los mismos que cada día lo consumen una y otra vez. Es ahí donde entra el negocio y esta manera tan oscura de venderle a las masas lo más grotesco, abominable y descompuesto de la comunicación deportiva. Porque hoy los productores de la televisión tradicional tienen una sola encomienda: buscar a como dé lugar la atención de los televidentes para poderles vender los productos de sus comerciales por medio de personajes como el de Álvaro, que emula a ese típico aficionado mexicano villamelón, burlón, mamador, higadito, impertinente y asquerosamente despreciable. Eso es lo que representa Morales, quien detrás de cámaras es un tipo normal como cualquiera. Pero cuando se le da la orden, como un auténtico Hulk de poca monta y pasado de tamales, se transforma. Ya sea delante del reflector o en su defecto en las redes sociales. Hoy por eso escudriñaremos la oscuridad de este ser, pero más que nada el mecanismo de cómo ESPN ha encontrado una pequeña veta de oro para llamar la atención ante la desatención de las nuevas generaciones sobre los contenidos de fútbol, apostando a que con este tipo de circos las audiencias, cuando menos, se sigan conservando. Pon mucha atención, ya que en ningún otro canal se ha hablado de este tema, ni se hablará, porque son parte de los secretos, entre comillas, de la televisión y de lo que se viene en materia de contenidos en el Mundial. Y en los próximos años, además de cómo se puede terminar con este tipo de acciones que a huevo quieren imponerle al televidente. Es por eso que hoy te presento los detestables secretos detrás del personaje de Álvaro Morales. ¿Cómo desaparecerlo de la pantalla? Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Es cierto, no siempre se nace teniendo las oportunidades que desea uno en la vida. Para eso hay que trabajarlas, y en su momento Álvaro Morales trató de hacerlo. En uno de los videos que hemos subido a este humilde canal sobre él, recordamos la forma en la que llegó a ESPN, aunque para eso tuvo que talonearle desde niño, sabiendo que a los 11 meses de edad tuvo que emigrar con su familia de Guatemala a México gracias a la guerra civil de aquel país en los 80s. Hijo de padre nicaragüense y madre guatemalteca, su papá se dedicaba a la ingeniería civil y su madre al mundo intelectual de la antropología y psicología. La clase media alta de Morales le dio para buscar las maneras de llegar a los medios, pues desde la pubertad
quiso hacerlo debido a que en su escuela religiosa y ciertamente opulenta le inculcaron muchos deportes, además de narrar los juegos de video con sus amigos. Con una voz dotada para la crónica, y a pesar de que su estilo era y es muy soso, empezó como redactor en una revista de fútbol llamada Golazo que se distribuía en California. Lo hacía como hobby, y al titularse de la prepa en La Salle, emprendió su camino pasando por la UNAM y en el Centro de Capacitación para Cronistas Raúl del Campo, gracias a su profesor y relator, Mario Antuña Garza. Ahí está el primer punto para Álvaro, quien se inclinó por el box a pesar de que su adicción, como él lo ha llamado en algunas entrevistas, es el béisbol. De hecho, muchas personas en la Raúl del Campo decían que su voz para el béisbol sería un buen aporte para la industria. Algo que no se consumaría como tal debido a los cambios en la producción de los programas de las empresas donde participó, y por ser un deporte que, si bien es muy seguido en México, no hay mucho campo de desarrollo para cronistas como Álvaro. En pocas palabras, no vende como el fútbol. La batalla de este sujeto, sin saberlo aún, era dejar de lado su adicción para buscar una pasión gracias al aspecto sociocultural de los mexicanos. En pocas palabras, le dijeron tras bambalinas: si quieres ser parte de esto, necesitas involucrarte más en el fútbol, porque es el deporte que atrae a las masas. Desde este punto se entiende, y es digno de admirar, que a pesar de eso, el tipo siguió buscando sus opciones para entrar a los medios, pues hablamos de tiempos donde el círculo deportivo estaba muy cerrado. No cualquiera entraba, y además se buscaba gente que tuviera ciertas capacidades. Morales pasó algunos filtros en radio, llegando a transmitir series mundiales en una radio local. Ahí se dio el salto a ESPN, quien buscaba formalizar de una manera más importante su estadía en México y edificar un buen nicho de periodistas, comentaristas y narradores deportivos. En varios videos, Álvaro Morales luce, además de físicamente diferente por la edad y por la nula obesidad que hoy lo caracteriza, como cualquier tipo normal de los medios. Era un chavo que quizás sabía de box, béisbol y básquet por el amor al arte y por su entorno familiar. En sus mejores tiempos tenía al menos la capacidad de dar una opinión cuerda porque de alguna manera parecía ser un estudioso del tema. Lo que hay que aplaudirle a Morales es que siempre quiso buscar esta profesión. Batalló, como muchos otros, en cualquier empleo de sus sueños. Y a pesar de que en los años 2000, que es cuando salta a ESPN, su estilo era muy gris, nada innovador. Solo era él como persona, sin un personaje detrás que le diera posición en el medio. La labor de este sujeto fue siempre apegada a lo que exigieron sus jefes, como en aquella ocasión, donde tras el debut del Guille Franco con la selección mexicana en San Luis Potosí, deseaba tener la charla. El futbolista le dijo que lo vería más tarde, no dijo qué hora. Citados en un hotel, Morales esperó lo que fuese necesario hasta conseguir su entrevista. Dormido en el lobby, fue hasta las 8 de la mañana del día siguiente, cuando pudo toparse al jugador. Esa fue su moneda de cambio, de un tipo que en ese entonces buscó llegar lejos, y eso se le aplaude, porque al final este personaje empezó dándole respeto a su profesión, o al menos en ese tiempo la tenía. Morales era un personaje casi inerte delante de la cámara. Su sección de box no era la muy vista, pero poco a poco lo metieron al ruedo. Le dieron cámara hasta que en el 2010 ya estaba en los estudios debatiendo con personajes como Faitelson, José Ramón y muchos otros. Esa era su verdadera esencia, un tipo que debatía de lo más normal. Sin embargo, más adelante veremos cómo se fue corrompiendo de manera denigrante hasta ser atrapado por su personaje, que hoy es infinitamente infame, pero a su vez muy mediático para aquellos crédulos que siguen hipnotizados por la televisión basura. En 2017, ESPN hizo un cambio muy polémico, arriesgado pero que consideraron necesario, porque sus contenidos estaban caducando, y esto tiene que ver con que los medios de comunicación ya no pueden vivir de un simple análisis, de un debate acalorado y con grandes argumentos. Las redes sociales, las plataformas digitales y la gran diversidad de contenidos pusieron en jaque a la televisora gringa, por lo que en agosto del 2017 anunciaron 4 nuevos programas en vivo. Pero el punto interesante fue cómo los anunció Gerardo Casanova, director general de ESPN Latinoamérica Norte, ya que dijo lo siguiente: ESPN se ha caracterizado por ofrecer información deportiva puntual, acompañada del mejor análisis.
el lanzamiento de SportsCenter 5, ESPN AM, Calla y Escucha y Toque, nos permitirá continuar ofreciendo la información más actualizada, pero de una forma más fresca. Ojo con esta palabra, lo cual nos permitirá estar mucho más cerca de nuestros televidentes. De lo anterior, se tiene que resaltar sí o sí cuando se menciona que ESPN quería estar más cerca de sus televidentes. Se referían a que su auditorio se les estaba yendo, que estaban aburridos en sus propuestas y que esta cadena se estaba volviendo obsoleta. Por eso le apostaron a la generación de contenidos supuestamente más frescos, o sea, menos grises, menos tediosos y muy poco analíticos, pero que tuvieran al fútbol como el elemento central para crear payasadas, amarillismo y morbo. La situación de ESPN era muy complicada porque en el mismo año que intentaron cambiar el camino, del otro lado del charco, había un programa de análisis futbolístico donde todas las payasadas de Álvaro Morales ya eran el pan de cada día desde hace muchos años. Y nos referimos al Chiringuito, un show que se vale de cualquier recurso o artimaña con tal de generar audiencia y polémica. El programa español se vale de trucos marrulleros, como poner caliente la mesa de análisis con alguna palabra altisonante o expresiones de desesperación, y que el debate termine en un conato de bronca. Este programa también ha utilizado recursos tan bajos como el poner a uno de sus panelistas en silla de ruedas o con una férula para desviar la atención del fútbol y enfocarse en los panelistas. Lo anterior no debería ser mayor problema, pero si uno de sus miembros está incapacitado por obvias razones, no debería de estar en los foros. Otro ejemplo de esto fue en enero del 2019, cuando a uno de sus invitados se le cayó un papel con una sustancia blanca en forma de polvo que recogió de forma inmediata, pero que después fue relacionado con esos polvitos blancos que levantan a cualquier muerto. Sin embargo, el movimiento del productor Edu Aguirre se notó muy forzado y no se descarta que fuera parte del guión para arrancar con toda la polémica y dejar algo para que los trolls de las redes sociales colocaran al programa en las tendencias del día. Otro elemento que permite plantear que la personalidad de Álvaro Morales fue diseñada para suplir la falta de frescura que necesitaban sus programas se da en el hecho de que este sujeto se ha declarado fan de un programa de ESPN gringo llamado Pizza Fría, y que el mismo Brujo ha reconocido la influencia que este espectáculo ha tenido en su formación. Es importante mencionar que Cold Pizza no es tan exagerado como el Chiringuito, pero es uno de los que tiene más rating en Estados Unidos. Y esto obedece a que la polémica se lleva a niveles exagerados a partir del protagonismo, del exceso de reflector y del carácter polémico de uno de sus panelistas, por lo que se puede plantear sin temor a equivocarnos que Álvaro Morales copió el rol de Skip Bayless, quien es uno de los analistas más polémicos y controvertidos de la televisora en su versión anglosajona. Sobre todo porque Bayless es considerado por muchos como un vendehumo, un tipo que se equivoca con frecuencia en sus predicciones, que se enfrasca en polémicas que no tienen sentido y que suele salir a flote gracias a su ingenio, su ironía, su humor negro y la desfachatada forma en la que ningunea y humilla a sus compañeros de panel. Pero pregunto, ¿acaso esta descripción no te parece familiar? La mesa estaba servida, las condiciones estaban presupuestadas y solamente faltaba que le dieran chance a Álvaro Morales de presentar a su Frankenstein a cuadro. Pero ojo, porque desde un principio el Brujo fue colocado en el centro. De hecho, en el press room de Calla y Escucha así lo anunciaron. Este nuevo programa llevará a otro nivel el debate deportivo, presentará discusión y análisis, de manera apasionada y frontal, sobre las principales rivalidades en el mundo deportivo, rivalidades clásicas, comparaciones colectivas, generalidades e individualidades. Álvaro Morales estará acompañado en la mesa por Jorge Pietrasanta y Ángel García Toraño o por una dupla conformada entre José Luis Sánchez Solal Chelis, Ricardo Puig y Juan Carlos Gabriel de Anda. Y lo cumplieron. Calla y Escucha, que desde su nombre es una falta de respeto a la retórica y al debate objetivo, se convirtió en cualquier cosa menos en un programa serio o que aportase algo al análisis y al buen debate futbolero, emulando a aquellos contenidos basura llamados talk shows. Sin lugar a dudas, el panel de Fútbol Picante mostró la escena más decadente en la historia del análisis futbolístico en el momento en el que el moderador del debate, el conductor del programa y el encargado de la mesa se subió al panel. Se acercó para burlarse, gritar y humillar a su patiño,
porque a estas alturas ya nadie debe de tener duda de que la producción de ESPN ha convertido a Pietrasanta en el Mayito Besares de Álvaro Morales. Sin embargo, es interesante plantear que esa imagen tan lamentable de ver al Brujo Morales en posición de aguilita como si fuera a tirar un topo en la mesa de fútbol picante, en realidad solo fue un montaje ya escrito en el libreto, que el show de este ente ya es una parte importante de esta televisora y que se ha convertido en todo un cañonazo, pero con fines mercadológicos. Porque detrás de la mordida del brujo que le metió al Chelis y de ese comportamiento primitivo, nauseabundo y completamente sobreactuado de Morales, está el acierto de un tipo que le apostó a este tipo de contenidos, que supo que el auditorio había mutado y que la gente quería algo más que análisis en las mesas de ESPN. Por lo que se puede considerar al señor Armando Benítez uno de los productores que se encuentran en lo más alto de ESPN, como el encargado de transformar y de llevar al Brujo Morales en su versión actual, una completamente detestable, miserable y nefasta. Basta señalar que este productor fue el que dio luz verde a todas las cosas absurdas que hizo Morales en su programa Calla y Escucha, como la ceremonia de cambio de equipo de el supuesto conato de bronca entre Juan Carlos Gabriel de Anda con Ángel García Toraño, o aquella mesa que terminó con un beso del conductor del programa en la frente de Pietrasanta. Y no hay que olvidar que en una edición del 2019, cuando el punto medular del programa fue cuando el titular del show le pidió a García Toraño que se levantara y se fuera de la mesa. Después, elevó su voz de forma prepotente, pero entrando en su personaje humillándolo, cuando le dijo gritando lo siguiente: ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué no viste? ¿Qué no previste? ¿Qué no analizaste? ¿Qué te rebasó en capacidad? ¿Qué demonios te pasó? ¿Cómo te sientes cuando el americanismo te dice ¡te hocico! De hecho, hay que remarcar que en ese programa Toraño era el patiño de Morales, que incluso el segundo lo llegaba a insultar con mucha frecuencia. Uno de los mayores problemas en toda esta situación, que es el mismo Brujo, ya no se reconoce a sí mismo como un periodista en el sentido estricto de la palabra, ya que al menos Álvaro Morales sabe que en la profesión del periodismo se tiene que buscar la primicia o generar investigaciones arduas. Por lo anterior, él mismo se considera un periodista gonzo, que es simplemente alguien que está al servicio del entretenimiento y sabe que en Calla y Escucha desarrolló un estilo que lo ha convertido en una de las luminarias de ESPN y por el impacto que su personaje ha tenido en las audiencias. Ahora puede comportarse en fútbol picante como lo hacía en su propio show, porque eso es lo que vende. Pero una vez más, regresamos al punto donde todo es una simulación y todo ya está presupuestado. No por nada cuando un tuitero le dijo al mismo Joserra: ¡córrelo! Increíble que en tu mesa, aunque no estés, pasen estas cosas. El mismo creador de los protagonistas fue contundente al contestar: esas decisiones no dependen de mí. Lamentablemente, como Álvaro Morales vende y atrae a las masas que prefieren la payasada, el amarillismo y la exhibición, es probable que verlo gritar sobre la mesa no será la más absurda de sus acciones, porque mientras los ratings suban y mientras la gente consuma estos contenidos basura, llenos de sensacionalismo y ficción, los productores de ESPN le darán luz verde a cualquier ocurrencia, porque cada vez se ha degradado a sí mismo. Morales ha mordido, ha besado, ha gritado y por lo visto hará cualquier cosa por fama y dinero. Ese mismo dinero que pensó ganar cuando estuvo a punto de estudiar la carrera de abogado. Por suerte, y para la suerte de muchos, todos estos tipos de personajes tienen fecha de caducidad. El día que ya no genere las audiencias que por ahora tiene, será desechado sin pensarlo. Morales tal vez lo sabe, pues su modus operandi en los programas de entretenimiento que él mismo dice hacer es muy sencillo identificar cómo el guión se lleva a cabo, y el primer paso para terminar con la vida de este tipo de ficción es necesario diseccionar a estos sujetos y exhibir la simulación. En uno de varios programas que hizo Álvaro con Ángel García Toraño, que dicho sea de paso, en sus golpes de frustración, luego de haber sido corrido de manera injustificada según él, dijo que el único que podía evitar su salida fue Álvaro, cosa que no sucedió a pesar de que Ángel lo veía como su amigo. Ante eso de ser amigos o no, es muy complicado ahondar, pero Toraño dijo algo que se empalma con lo propuesto en este video. Morales es el consentido,
por el simple hecho de que él tiene los ratings y mientras los tenga, todos deben cuadrarse a lo que diga él y su productor. Sin embargo, la creación de este Frankenstein tuvo un inicio un tanto oscuro copiando la metodología que hace algunos años hizo Paco Stanley en sus programas de entretenimiento que tuvieron como fin aquella tarde de junio de 1999 en el Charco de las Ranas. ESPN copió casi todo con exactitud la metodología del ente dominante, que tenía casi siempre la razón y el argumento recordando que estas palabras son cosas muy distintas. Por un lado, Álvaro Morales, que representaba la opción fresca, el tipo letrado que conoce y tiene lenguaje, voz, y es una personalidad de la empresa, titular y estrella del programa, contra el tipo que representaba la vieja escuela argumentativa y con la dicción y palabras que por años han inculcado en los medios y aficiones. Ángel García Toraño siempre fungió como el patiño de Morales. En muchas ocasiones lo insultaba. Decía, no piensas, no razonas, no tienes cerebro. Antes de que digas estupideces y muchas otras frases más, Morales siempre lo tomó como un saco de box para que puliera su personaje. Toraño lo sabía y por eso tenía que aguantar vara. Entre levantamientos de voz exasperados por la estrella y las palabras hirientes que eran casi reales para que el rating se levantara, Toraño siempre aguantó hasta donde pudo. Quizá era el guión y quizá tenía que hacerlo para que no lo corrieran. Al final, terminó saliendo de la empresa para darle entrada como el nuevo saco de box a Jorge Pietrasanta, quien poco a poco trata de enmascarar su rol. Sin embargo, el personaje nefasto y aberrante de Morales tiene una fecha de caducidad, y es la siguiente. El día que esa gente que consume este tipo de productos banales y triviales de la televisión en cuestión de contenido y poco raciocinio, ese día Álvaro Morales dejará de hacer lo que hace y pasará a ser otro más del montón. O en su defecto, a buscar trabajo en otro lado. El problema es que tal vez esta fórmula tenga un poco más de vigencia, siempre y cuando la mentalidad pobre de quienes le siguen y consumen su personaje logre despertar y entender que todo lo que marca este personaje delante de la cámara es simple ficción. Por ahora, cabe señalar que las acciones de Álvaro Morales delante de la lente son producto de un contenido altamente chatarra, inservible, un tipo que vive en una dualidad. El de no solo llamar la atención por ser un personaje público, sino por ocupar su inteligencia para marear a millones de aficionados que todavía creen que lo que dice este sujeto lo hace con un fin honesto y racional, y no como el gran actor que es. Ese que hace entretenimiento para mucha gente que aún sigue con la venda en los ojos. Pero dime, ¿sigues creyendo en el personaje de Álvaro Morales? ¿Todavía te sigues enojando por lo que dice? ¿Qué harías tú para eliminar el personaje de Morales? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte, ni de hacerte miembro del canal, ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.